Bienvenidos, soy el docente Jorge Reyes y hoy, continuando con el estudio de la cinemática, veremos otras dos cantidades cinemáticas que son la velocidad y la aceleración. Pongamos pues mucha atención a los siguientes videos. Buenos días. Para continuar con el tema que estamos viendo, es el tema de las cantidades cinemáticas, es decir, la descripción del movimiento de los cuerpos sin importar su masa, ni su forma, ni su tamaño, es decir, el movimiento de la partícula. Nosotros habíamos definido lo que era la posición de un cuerpo. Recuerde que la posición de un cuerpo se mide siempre con respecto a un sistema de referencia. Y también veíamos el cambio de posición de un cuerpo, que lo llamábamos el desplazamiento de ese cuerpo. Teníamos aquí nosotros, por ejemplo, que si un cuerpo se encontraba acá en este punto, podíamos representar esa posición mediante este vector posición. Llamémosle la posición inicial R1. ¿Listo? Aquí R1 en este caso, si contamos aquí los cuadritos, sería 1 en la dirección Y, 1, 2, 3, 4 en la dirección J. La posición inicial sería I más 4J. Vamos a suponer que estamos midiendo esto en unidades del sistema internacional, es decir, unidades de longitud, en este caso los metros. Estando en esta posición, el cuerpo va a cambiar a otra posición que la vamos a marcar acá en este punto y lo vamos a denotar mediante este otro vector de posición que la vamos a llamar la posición R2. Nuevamente aquí la posición R2 la llamaré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la dirección I y 2, 4, 6 en la dirección J. Sería 7I más 6J. Listo, también medidos en el sistema internacional. Definíamos allá, en este caso, que el cambio de posición es el cuerpo que se mueve de este punto hasta este punto. Y este vector viene a representar, en este caso, el desplazamiento del cuerpo. El cambio de posición. Ese cambio de posición, que es la posición final, en este caso la hemos llamado la posición 2, menos la posición inicial que le hemos llamado la posición 1. Puede ser RI o RF, etc. La podemos llamar de muchas maneras. En este caso nosotros podemos calcular este vector desplazamiento. Este sería lo que se desplaza en X, desplazamiento en X, y esto sería lo que se está desplazando en Y. Es decir, allá estamos viendo que yo puedo restar estos dos vectores. El final me daría 7 menos 1, 6, 6 menos 4, 3. Es decir, va a ser igual a un cambio en X en la dirección Y, más un cambio en Y en la dirección J. Un cambio en X más un cambio en Y. Cambio en X sería la X final. Miren la X final aquí cuánto vale. 7, ¿no es cierto? Entonces el delta de R, que lo llamamos el desplazamiento, va a ser igual el X final, que es 7, menos el X inicial, que vale 1 en la dirección Y, más el delta de Y, el final serían 6 y el inicial es 4. Sería 6 menos 4 en la dirección J. Para obtener nosotros un desplazamiento del cuerpo igual a 6I más 3J. Esto es lo que se ha desplazado el cuerpo desde aquí hasta acá. Es decir, un desplazamiento en X, una dirección en Y. Pero también decíamos allá que de ir de este punto a este punto, él lo puede hacer de muchas maneras.
Recuerde que si nos encontramos aquí sobre el plano XY, el plano del suelo, del piso, no nos interesa la altura, recuerden, no nos interesa el tamaño ni la forma, estamos considerando la partícula. Entonces podemos decir que él llega a este punto recorriendo, puede ser, por ejemplo, esa trayectoria. ¿Listo? O cualquier otra. Lo importante es la posición inicial y la posición final. Este que tenemos aquí en azul es lo que llamamos la trayectoria, y este es la distancia que él recorre, que lo llamamos a llamar S, que es la distancia recorrida, o un cambio de S, un cambio en la posición, en la distancia recorrida. Entonces tenemos desplazamiento, trayectoria y S, la distancia que él va a recorrer, la distancia recorrida. No se le olvide que este desplazamiento que tenemos acá, ustedes lo pueden pasar a la forma polar, es decir, que este desplazamiento va a ser igual a una magnitud del desplazamiento por el ángulo, en este caso este sería el ángulo, ¿ya? Él está aquí, se desplazó acá, este sería el ángulo de orientación del desplazamiento. Y esta es la magnitud del desplazamiento, en la cual usted la puede calcular con Pitágoras. Ya la magnitud del desplazamiento, esta magnitud, la puede calcular con Pitágoras, sería delta y al cuadrado más delta de x al cuadrado. En este caso, ¿cuánto sería? 6 por 6, 36, más 9 raíz de 45, ¿no es cierto? Se aplicó Pitágoras. Este al cuadrado daría 36, más este al cuadrado daría 9, haría raíz de 45. Y aquí sacamos el ángulo este, sería la tangente de este ángulo, sería, esto vale, ¿cuánto? Esto vale, por aquí lo teníamos, 3, ¿no? Aquí está mal, sería 3 sobre 6, que ese ángulo es aproximadamente 27 grados, ¿listo? Entonces, expresado en forma de componente o expresado en forma de polar. Pero ahora vamos a ver otro tema. Ese desplazamiento de este cuerpo, de ir de ese punto a ese punto, recorriendo esa distancia o haciendo cualquier otro recorrido, hasta ahora no hemos metido el tiempo. Es decir, él pudo haberse demorado de llegar de aquí a este punto, pudo demorarse como un segundo, como pudo haberse demorado 1 hora, 10 horas o 2 días, lo que sea. Hasta ahora no hemos metido el tiempo. Y para poder describir el movimiento es importante introducir el tiempo para saber qué tan rápido o qué tan lento se hace ese movimiento. Entonces vamos a suponer que aquí en este punto, lo voy a pasar aquí eso mismo que tengo allá, aquí lo vamos a representar mediante esta manera, ¿listo? Vamos a suponer que él partió de este punto y lo hizo desde un tiempo inicial y aquí hasta un tiempo final, es decir, hubo un cambio en el tiempo, un lapso ahí, un lapso, ¿listo? Puede ser, llamémoslo que ese lapso fue de 10 segundos. Él recorrió esta distancia, raíz de 45 metros, en esa dirección y se gastó 10 segundos. Aquí entonces, cuando yo relaciono el desplazamiento con respecto al tiempo, aparece un nuevo concepto en la cinemática que se llama la velocidad. Entonces, ¿qué es la velocidad? La velocidad es cómo cambia de posición un cuerpo, en este caso, pues la partícula, ¿no? Con respecto al tiempo. ¿Listo? ¿Cómo cambia de posición un cuerpo con respecto al tiempo? Pero fíjese que el cambio de posición puede ser este o puede ser este recorrido.
dos maneras o muchas maneras de hacerlo. Esa velocidad definida de esa manera, velocidad es una cantidad vectorial también, es la manera como cambia de posición un cuerpo con respecto al tiempo. ¿Listo? Aquí en este caso, esta es la manera como se está cambiando de posición, pero ahora yo con respecto al tiempo. En este caso estoy suponiendo que lo hizo en 10 segundos. Esta velocidad definida de esta manera se llama la velocidad media. ¿Y por qué se va a llamar la velocidad media? Resulta que de aquí hasta acá sucedieron muchas cosas. No se sabe si por acá se detuvo, siguió, etcétera. Aquí fue más rápido, más lento. Aquí de aquí hasta acá se demoró 1 segundo y de aquí hasta acá 2. Es decir, puede suceder cualquier cosa. Aquí solamente lo estoy mirando con respecto a la inicial y con respecto al final. Entonces yo simplemente lo que estoy sacando es la media de todo ese movimiento desde aquí hasta acá. Y por eso esto, cuando yo lo comparo con respecto al desplazamiento total, se denomina la velocidad media. ¿Listo? No la estoy definiendo en cada momento, sino lo estoy definiendo entre un lapso bastante grande. Puede ser 10 segundos, puede ser 1 hora, lo que sea. Por eso ya voy a llamar la velocidad media, le voy a colocar aquí una rayita encima y la cantidad vectorial. Pero, olvidé que delta es igual, delta x con respecto a y va a ser igual al delta de x, y con respecto al tiempo, este está dividiendo a todo, más el delta de y con respecto al tiempo en la dirección j. ¿Listo? ¿Qué significa que tenga dos componentes? Fíjese que aquí es como si él tuviera esta velocidad media, es como si tuviera una, mire, cambio de posición en x, como si tuviera una velocidad en x más una velocidad en y en la dirección j. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando él se está moviendo de este punto hacia este punto en la misma dirección que él se está desplazando, en esta misma dirección, acá, él va a tener una velocidad. ¿Listo? O sea que la dirección del desplazamiento es la misma dirección de la velocidad. El cuerpo se desplaza hacia allá y esta es la misma dirección con que él está teniendo esa velocidad. Como es una cantidad vectorial, es como si esta tuviera aquí una velocidad en x y una velocidad en y. ¿Listo? Como si tuviera una velocidad en x y una velocidad en y. Él tiene un desplazamiento en x y un desplazamiento en y. Esa es una, recuerden las propiedades de los vectores, que se pueden descomponer. La suma de sus componentes me da el vector que las origina. O sea que este vector velocidad tiene dos componentes cuya suma me da el vector que las está originando. Eso es lo que se denomina acá. Es decir, si en este punto él tiene una velocidad en esta dirección, acá, en este sentido él tendrá una velocidad en la misma dirección del desplazamiento. ¿Listo? Hacia allá va el desplazamiento, hacia allá va el vector velocidad y el mismo desplazamiento. Bueno, ese concepto de velocidad media pues es importante, pero no me define a mí qué pasa en cada punto de esto. Entonces yo necesito definir ese movimiento de una manera mucho más precisa cada momento de que vaya pasando. Es decir, por ejemplo acá, permítame, borro yo acá esto. ¿Qué pasaría si el lapso de tiempo fuera más pequeño? Es decir, por ejemplo, el lapso de tiempo no fuera este tan grande, sino ahora el lapso de tiempo fuera este más pequeño.
¿ya? Pues él va a tener una velocidad acá, en este sentido, ya va a ser esta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el lapso de tiempo lo estoy... ¿Y qué pasa si ese lapso de tiempo se hace mucho más pequeño? Estoy hablando de otra velocidad. ¿Y qué pasa si el lapso de tiempo se hace mucho más pequeño y mucho más pequeño? Prácticamente llegará a un punto determinado que el lapso de tiempo que antes era así de grande el lapso de tiempo, luego se hizo más pequeño el lapso de tiempo, y luego se hizo más pequeño el lapso de tiempo, y hasta que se hizo muy pequeñito el lapso de tiempo. Esta cuerda que está acá se va en un momento determinado a convertir en una línea tangente a la curva. Es decir, acá en este punto prácticamente la velocidad va aquí. Y como el lapso de tiempo es muy pequeño, yo puedo definir un lapso de tiempo muy pequeño como un instante. Es decir, 0,01 segundo. ¿Qué es 0,01 segundo? Es un instante pequeñito de tiempo. 10 segundos es un lapso grande. Pero 0,01 segundo es un instante. Entonces, aquí en este punto va a haber una velocidad, ¿ya? Que la voy a llamar la velocidad instantánea. Y aquí en este punto también va a haber una velocidad instantánea. Y aquí en este punto va a haber una velocidad instantánea. Una velocidad instantánea. Es decir, que siempre vamos a encontrar nosotros en cada punto de la trayectoria una velocidad que va a ser tangente a la trayectoria. Esta es la trayectoria que está siguiendo el cuerpo. Acá va a tener una velocidad, acá va a tener otra velocidad, acá va a tener otra velocidad. ¿Cómo voy a llamar yo esa velocidad? La velocidad instantánea. ¿Y qué es la velocidad instantánea? Es la misma velocidad media cuando el lapso de tiempo se hace muy pequeño, es decir, tiende a ser cero. Por ahora no nos vamos a meter con este concepto, que es un concepto que tiene que ver con el cálculo diferencial, el concepto de derivada, pero lo vamos a manejar de otra manera. Simplemente manejemos el concepto de que la velocidad instantánea es la pendiente de la línea tangente a la trayectoria. ¿Listo? Esta es la trayectoria. Esto que está aquí en negro está la trayectoria, ¿no es cierto? Yo puedo trazar una línea tangente a esa trayectoria. Listo. Esta es la línea tangente a la trayectoria. Y en cada punto voy a trazar una línea tangente a la trayectoria. La pendiente de esta línea tangente, esta pendiente, recuerden la tangente de este ángulo. La tangente de este ángulo es la misma pendiente. ¿Qué es la pendiente? Es lo que se eleva con respecto a la horizontal. O sea que la tangente en sí lo que me define a mí es la misma velocidad. ¿Listo? Entonces la tangente, la pendiente de esta línea, tangente a la trayectoria, es lo que se llama la velocidad instantánea. En todo este recorrido que hace el cuerpo de aquí hasta acá, pues hay muchas líneas tangentes. Aquí hay una línea tangente, muchas líneas tangentes. Es decir, va a haber muchas velocidades instantáneas, pero solamente va a haber una sola velocidad media. ¿Listo? Claro que si el cuerpo sigue esta trayectoria, pues la velocidad instantánea va a ser igual a la velocidad media. Pero si él está siguiendo una trayectoria curva, su velocidad está cambiando en cada momento. Puede estar cambiando en dirección, o puede estar cambiando en magnitud, o puede estar cambiando de las dos cosas, magnitud como dirección. Cualquier cambio en la velocidad implica eso. ¿Listo? Entonces tenemos dos tipos de velocidad. Una que es la velocidad media, definida acá por esto. Le podemos agregar aquí una letra M o le ponemos una rayita arriba, como quieran. ¿Listo? La velocidad media. La otra velocidad, no la voy a llamar velocidad, sino rapidez, para diferenciarlo. Tiene las mismas unidades. ¿Listo? Pero es algo
diferente. ¿Qué se diferencia? Que la velocidad es un vector, tiene dirección y magnitud. Pero si yo mido esta distancia, la distancia que él recorre, recuerden que él pudo haber recorrido aquí 5 metros y aquí solamente se pudo haber desplazado 3. La distancia recorrida, la rapidez va a ser igual a la distancia recorrida sobre el lapso de tiempo. En este caso son diferentes, porque aquí esto es el desplazamiento y mire que recorrió una distancia más grande. ¿Ya? Entonces la rapidez es la distancia que él recorre, distancia recorrida en el lapso. ¿Listo? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que es una cantidad escalar. ¿Listo? La distancia no depende de la dirección. La distancia que hay de aquí hasta allá es la misma que hay de allá hasta acá. ¿Listo? Mientras que el desplazamiento que hay de aquí hasta allá es positivo y allá hasta acá es negativo. Son diferentes. La misma distancia, pero desplazamientos son diferentes. Entonces la rapidez es la distancia que él recorre en la unidad con respecto al tiempo, y la velocidad media es el desplazamiento con respecto al tiempo. Y la velocidad instantánea es la velocidad que él tiene en cada punto de su trayectoria. Entonces estamos hablando de prácticamente 3 tipos de velocidad, ¿no es cierto? Velocidad media, velocidad instantánea y rapidez. La velocidad, recuerde que también la velocidad tiene 2 componentes, ¿no es cierto? Tiene una componente en X y tiene una componente en Y, tiene una orientación. Entonces, que ustedes, si yo le doy esta velocidad, si yo comparo esta velocidad aquí, en este caso, ¿cuánto sería? Para el ejercicio que estamos haciendo aquí, esta velocidad sería 6 sobre 10 y más 3 sobre 10 J. ¿Listo? Porque estoy midiendo el delta de tiempo vale, hemos dicho, ese lapso vale 10 segundos. Entonces, esta velocidad va a ser igual a 0,6 I más 0,3 J. En el sistema internacional sería metros por segundo, metros por segundo. Esta velocidad también la puedo representar como la magnitud de velocidad por el ángulo de orientación. Usted sabe que esto, magnitud de esta velocidad, usted aplica aquí Pitágoras. ¿Listo? La puede calcular. Esta magnitud de la velocidad es lo que se llama también rapidez. Entonces, ¿qué es la velocidad? Es una rapidez con orientación, dicho de otra manera. Entonces, volvamos a repetir nuevamente. Tenemos, para el caso del concepto de velocidad, es la manera como cambia de posición un cuerpo con respecto al tiempo. Si ese cambio de posición es el desplazamiento, estamos hablando de la velocidad media. Pero si estamos hablando de unos lapsos de tiempo muy pequeñitos, entonces estoy hablando de una velocidad instantánea, que es la que se define en cada punto de la trayectoria. Y además, que esa velocidad instantánea siempre va a ser tangente a la trayectoria. ¿Listo? Va cambiando, ¿sí?, con respecto a la trayectoria. Y que rapidez es distancia recorrida con respecto al tiempo. Por ahora ese es el concepto que tenemos ahí sobre velocidad. Era algo que nos faltaba para poder definir el movimiento de los cuerpos. En este caso, el movimiento de las partículas. Recuerde que la cinemática trabaja con partículas. Hay otro aspecto que es importante. Vuelvo nuevamente aquí al gráfico. Si el cuerpo aquí tiene una velocidad, llamemos la velocidad 1, y por acá el cuerpo tiene una velocidad 2, ¿listo? Fíjense que aquí la velocidad 1 tiene esta dirección y aquí la velocidad 2 tiene
esta dirección. Puede que esté cambiando de dirección y también esté cambiando de magnitud. Puede estar cambiando las dos, puede estar cambiando una sola. Siempre que vaya a cambiar la velocidad. Si la velocidad de un cuerpo cambia a medida que transcurre el tiempo, entonces aparece otro concepto en la física que se llama la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Es la manera como cambia la velocidad respecto al tiempo. ¿Listo? Es decir, que la aceleración va a ser la manera como cambia la velocidad con respecto al tiempo. Velocidad 2 menos la velocidad 1. También va a ser una cantidad vectorial. ¿Y por qué es una cantidad vectorial? Pues porque esto es un vector. ¿Listo? Esto es un vector. Si esto es un vector dividido sobre un escalar, me da un vector. Sin embargo, aquí vamos a ver lo siguiente, cambio de velocidad. Voy a llevar estos dos vectores de velocidad a un solo punto. Aquí voy a llevarlo, vamos a hacerlo aquí en este punto. Acá tenemos velocidad 1 y cojamos este vector y llevémoslo aquí, a la cola de este. ¿Listo? Lo llevamos aquí a la cola para el forma, listo, paralelo, que sería el vector 2. Ahora dibujamos aquí la trayectoria. Aquí estamos en este punto, esta era la trayectoria. ¿Listo? Bueno, aquí me quedó un poquito corrido. Lo que voy a coger, enterrar, recuerde que para sumar dos vectores usted lo puede hacer de dos maneras, por el método del paralelogramo, en la cual usted los lleva los dos a un mismo origen y construye un paralelogramo, o lo puede llevar uno a la punta del otro y la unión de la cola del uno con la punta del otro me va a dar la suma. Pero fíjese aquí lo siguiente, este vector, si usted no fuera a sumar, construye aquí el paralelogramo, esta sería la suma, ¿no es cierto? Esta sería B1 más B2, pero no me interesa la suma, me está interesando a mí el cambio, es decir, B2 menos B1 sobre el delta de tiempo, la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Mire, B2, esta sería el cambio en la velocidad. Esta es la suma, ¿no es cierto? Esta diagonal es la suma. No me interesa la suma. Me interesa este que es B2 menos B1. Recuerde que la punta de la flecha apunta al positivo y este es el negativo. ¿Ya? La aceleración es un vector, pero no tiene la misma dirección de la velocidad. Fíjese lo siguiente. Esta es la trayectoria, ¿no es cierto? Aquí él va a tener una velocidad. ¿Por qué? Porque tiene un desplazamiento hacia allá. La dirección de la velocidad es la misma dirección del desplazamiento. ¿Ya? El desplazamiento va hacia allá y la velocidad va hacia allá. La dirección de la velocidad tiene la misma dirección del desplazamiento. Pero en el caso de la aceleración, fíjese que ¿hacia dónde va? Hacia adentro de la curva. ¿Y qué es el delta de B? La aceleración. Entonces, que en este punto él tiene una velocidad, él tiene una aceleración. Y siempre, en toda trayectoria curva, su aceleración va a ir hacia el centro de curvatura. ¿Listo? Esos conceptos los vamos a ir ampliando un poquito más cuando empecemos a ver los diferentes tipos de movimiento.
Trayectoria. En cinemática, la trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento. Es decir, esa línea que describe cada uno de los puntos por los que ha pasado ese móvil es lo que nosotros vamos a denominar trayectoria. Esa trayectoria depende del sistema de referencia en el que se describe el movimiento, es decir, desde el punto de vista del observador. Por ejemplo, si una persona que está sobre una plataforma y esa plataforma está en movimiento, si esa persona lanza un objeto hacia arriba, él verá que cae nuevamente a su mano y describirá un movimiento rectilíneo. Pero otra persona que está afuera verá que ese objeto ha descrito un movimiento parabólico. Va a depender entonces la trayectoria del punto de vista del observador. En una trayectoria rectilínea, los vectores velocidad, posición, desplazamiento y aceleración van a ser colineales, es decir, van a estar sobre una misma línea. Puede estar en el mismo sentido o en sentidos diferentes. Pero si la trayectoria es curvilínea, cualquier tipo de curva, puede ser una curva elíptica, circular o parabólica, etcétera, siempre se va a cumplir que la velocidad es tangente a la curva que describe la trayectoria. Y la aceleración siempre va a estar dirigida hacia el centro de curvatura de la trayectoria. El vector posición pues siempre me va a describir cada uno de los puntos de esa curva y estará siempre medida con respecto al punto que hemos elegido como punto de referencia. La posición es una cantidad vectorial que me da la ubicación de un cuerpo respecto a un punto de referencia. Es decir, que enmarcado dentro de un sistema de coordenadas, la posición la podemos nosotros denotar por componentes rectangulares de la forma xy más yj más zk, o también en forma polar como la magnitud de la posición por el ángulo de posición medido en posición normal. Por otro lado, el desplazamiento también es una cantidad vectorial que me mide el cambio de posición de un objeto, es decir, la posición final menos la posición inicial. También se puede medir en componentes rectangulares ese cambio de posición o en forma polar. En este caso, la magnitud de desplazamiento será la distancia que hay desde el punto inicial hasta el punto final de posición. Por otro lado, la distancia recorrida es la longitud total del camino recorrido entre esas dos posiciones, la inicial y la final. No es una cantidad vectorial, es decir, no tiene dirección. Me viene a dar pues la longitud de la trayectoria, sería la distancia recorrida. Vuelvo y repito, la distancia recorrida, la distancia también no son cantidades vectoriales, son cantidades escalares. Y con esto pues lo que vimos antes, que un vector es la magnitud del vector, que es un escalar, por dirección me da la cantidad vectorial. Bueno, ya teniendo en cuenta la diferencia que hay entre distancia recorrida y desplazamiento que hace un cuerpo, y que estas son dos magnitudes diferentes, pues vamos a definir cómo es la relación que existe entre esos cambios de posición o esas distancias recorridas con respecto al tiempo. Esto pues me da la idea de qué tan rápido o qué tan lento se mueve ese cuerpo. Y surgen unas cantidades cinemáticas llamadas rapidez y velocidad.
La rapidez es una magnitud escalar, es decir, no depende de la dirección y me relaciona la distancia recorrida con respecto al tiempo. Mientras que la velocidad sí es una cantidad vectorial que me relaciona el cambio de posición, es decir, el desplazamiento con respecto al tiempo. Fíjense aquí en el gráfico que la dirección de la velocidad media va en la misma dirección del desplazamiento, donde va el delta de R, de posición. Y la rapidez media de un cuerpo es la relación entre la distancia que recorre y el tiempo que tarda en recorrerla. Miremos la ecuación que tenemos acá. Fíjese, Bm sin la flecha arriba, es decir, no es una cantidad escalar sino vectorial, es el cambio de S con respecto al tiempo. Y la velocidad media pues sería ese delta de R, que sí es una cantidad vectorial con respecto al tiempo. Como el cambio del tiempo, el tiempo es un escalar, por lo tanto, la dirección de la velocidad media será la dirección del vector desplazamiento. Como lo vimos en el video, a medida que el lapso de tiempo se hace cada vez más pequeño, el delta de R deja de ser una cuerda para convertirse prácticamente en un punto en la cual pues una línea tangente va a tocar a la trayectoria y la velocidad viene a ser entonces en la dirección de dicha línea tangente. Por eso decimos que la velocidad instantánea, es decir, cuando el lapso de tiempo es muy pequeño, es tangente a la trayectoria. Por otro lado, la aceleración es una cantidad vectorial que nos dice cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. También allá en el video pudimos demostrar que el vector velocidad va a ir hacia el centro de curvatura de la trayectoria. Esa velocidad, esa aceleración pues tendrá entonces dos componentes con respecto al sistema de referencia, o con respecto al sistema de coordenadas. Va a haber una aceleración que es en la dirección de la tangente a la trayectoria, que le llamaríamos la aceleración tangencial, y una que va a ser normal a dicha trayectoria. En este caso se llamaría la aceleración centrípeta o normal y va a ir dirigida hacia el centro de curvatura de la trayectoria. Bueno, hasta aquí terminamos el tema. Ojalá tomen sus apuntes de una manera ordenada, traten de hacer un resumen lo máximo que puedan. Recuerde que eso nos ayudará pues a asimilar mejor los contenidos. Los dejo con esta frase, ojalá la tomen en cuenta, de uno de los grandes como es Albert Einstein. No quizás para volverse unos grandes científicos, pero sí al menos unos muy buenos estudiantes o buenos profesionales. Si quieres ser un gran científico, dedícate un cuarto de hora al día a pensar todo lo contrario a lo que piensan tus amigos. Muchas gracias.